Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos de la revista Peninsular, bienvenidas, bienvenidos a su programa Tiempo de Mujeres, aquí con don José Moguel en los controles, en este espacio dedicado a las mujeres que tienen trayectorias destacadas y que muchas veces no conocemos. Es un espacio en el que queremos hacer un reconocimiento, darlas a conocer, pero desde un lado diferente, no solo a través de sus profesiones, de su actividad. Ustedes han visto cuántas mujeres han pasado por este programa, mujeres en el deporte, en el arte, en la política, como funcionarias públicas, como académicas. En fin, hemos tenido mujeres destacadas en todos los ámbitos y es precisamente lo que queremos seguir haciendo gracias a este espacio. Y esta semana no les vamos a fallar, tenemos una invitada también muy especial, una mujer que ha tenido una destacada trayectoria académica. Ella pertenece al mundo de la academia, es una mujer que no solamente se ha dedicado en la ENES de la UNAM, aquí en Mérida, a hacer su labor académica, sino que también, a través de esta, pues, ha tenido un compromiso social, con la sociedad a través del medio ambiente. Es un placer presentarles a la maestra. Ella es maestra en política, eh, educativa sobre la educación ambiental, pero es de origen economista. Ahorita nos va a platicar su trayectoria. Es la maestra Marcela García Aguilar. Ella está con nosotros. Marcela, querida, un súper gusto tenerte aquí en tu programa Tiempo de Mujeres. Bienvenida. Hola, muy buenos días a todos y a todas, y pues es un gusto estar aquí compartiendo este espacio hoy, en especial hoy para mí, que es un día importante. Es un día importante. Esta semana tuvimos pues una conmemoración de un día muy especial y de esto nos va a hablar en esta ocasión. Pero antes que nada, mi querida Marcela, tú eres una académica destacada, por algo estás en una institución tan importante como la UNAM. Además, supongo que nos lo vas a platicar, pero ella también, pues, desarrolla un activismo, además de una familia. En fin, es una mujer, multifacética que se dedica al cuidado y a la lucha por el medio ambiente. Pues, bienvenida a tu programa y platícanos antes que nada, es lo que queremos saber de nuestras invitadas en este pequeño reconocimiento a tu trayectoria. ¿Quién es Marcela García? Cuéntanos de dónde viene, dónde nació, quién fue su familia, tus padres, tus referentes vitales para convertirte en la mujer, de éxito que eres ahora. Marcela, bienvenida. Pues muchas gracias. Sí, pues yo nací en la Ciudad de México en el 64, ¿sí? Nací, mi papá era pediatra y mi mamá pues trabajaba en casa, aunque ella siempre fue muy activa y también tenía algunas participaciones, porque bueno, ella también trabajó en el sector salud, ¿no? Tengo 2 hermanos, uno más grande y uno más chico que yo soy la hija sándwich, como dicen por allá, ¿no? Pero bueno, pues, ya de muy chica, nos fuimos a vivir, mi papá quería tener otra calidad de vida, ya la Ciudad de México era muy complicada, y entonces nos fuimos a vivir a Mazatlán, Sinaloa, y ahí en Mazatlán, Sinaloa, pues, fue un cambio radical para nosotros de vida muy fuerte, pero muy muy agradable, ¿no? Vivir ya fuera de la Ciudad de México, nos dio oportunidades de convivir de una manera distinta, de andar en la calle jugando y esas cosas, ¿no? Y bueno, pues, un referente para mí importante también fue mi papá, que era muy responsable, muy comprometido con su carrera. Y bueno, mi mamá, que era una mujer superdinámica, que era una mujer además muy también multifacética y sobre todo con un carácter muy, muy bonito, ¿no? Un carácter muy alegre, muy positivo, y creo que eso fue también algo que me marcó mucho. En el caso de mi papá, pues también era, muy dedicado, le gustaba mucho la naturaleza, entonces desde muy niños nos íbamos a acampar nos íbamos al campo una semana con nuestro perro, o sea, no llevábamos, ni siquiera había baño, íbamos solos, en ese tiempo todavía se podía hacer eso, ¿no? Y entonces, yo creo que esto también ahí nace el amor a la naturaleza, nace el amor a los animales, ¿no? Y bueno, pues siempre con esta relación cercana, ¿no? Además de que siempre teníamos, perrito y bueno, ¿no? Patitos y de todo, ¿no? Que ahora
ahora entiendo muchas cosas de, que los animales, todo lo que es la fauna silvestre, los animales domésticos es otra cosa, pero la fauna silvestre, lo mejor para ellos es estar en su hábitat, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo ha tenido que ir aprendiendo con el tiempo y ahora, mi percepción ha cambiado afortunadamente. Y bueno, pues, yo creo que esos referentes han sido muy importantes. También el hecho de que mi papá, yo recuerdo con mi mamá, a veces nos íbamos de vacaciones a un pequeño terreno que tenía mi papá en Veracruz, en Catemaco, en la zona en los Tuxtlas. Esa era sí era, de verdad, era selva, sí, sí, pero selva y además era un lugar muy inhóspito, ¿no? Y mi papá daba consultas porque era un lugar muy inaccesible. Entonces, él se dedicaba a sus vacaciones a dar consulta gratis a la gente de allá. No, Mm. pues, Entonces de ahí te viene toda esa, beta por el medio ambiente y sobre todo con el compromiso social. Fíjate que coincidimos en 2 cosas. En aquella época, pues, estamos hablando de los 60, somos de la misma generación. Yo tuve esa formación también de camping con mi papá, mis hermanos y mi mamá. Llevábamos hasta el perro, efectivamente, en casas de campaña, en aquella época donde podíamos irnos a una montaña, a un valle, no había el peligro que lamentablemente, pues todo esto desapareció, pero era una cultura muy, muy importante de unión familiar y de vinculación con la naturaleza. Allí recuerdo las primeras ardillas y los peces, los patitos, etcétera. Eh, Qué importante es esta formación, familiar para que a uno lo marque a futuro. ¿Cuándo decides? Bueno, pero no te decantaste de inmediato por el medio ambiente, te convertiste en economista. sí, porque yo pensaba que los economistas éramos como los doctores de la sociedad, ¿no? Porque todo tiene que ver con este referente económico, desafortunadamente en esta idea medio economicista, ¿no? No desafortunadamente, porque así está, digamos, construido el mundo, ¿no? En donde siempre hay este referente del mercado, ¿no? De la transacción, del empleo, de la subsistencia, de la comida, etcétera, ¿no? Eso es, de hecho, la palabra economía eso significa, pero, al final creo que hubo una ruptura, ¿no? En donde en realidad eh, el utilizar, y esa es la palabra que no me gusta, aunque, bueno, es más bien aprovechar, ¿no? A la madre naturaleza de lo que nos da, ¿no? Y es distinto el utilizar lo que necesitamos para poder subsistir. Y entonces ahí vemos esta relación con la naturaleza de tomar lo que necesitamos y solo eso. Solo lo que necesitamos, ¿no? Exactamente, y Y cuidar y cuidar lo cuidar, que ¿no? hay, ¿no? Conservar, porque de ella dependemos, De ¿no? ella dependemos. Y yo todavía soy de esas niñas que mi mamá me daba mi tecito de manzanilla, que sí me daba Sí, la perrilla que acá le dicen choy, el choch, me acuerdo, choy, sí, se le ponían de manzanilla. de manzanilla para que se durmiera, fomento de manzanilla. O sea, yo todavía soy esa niña de esa época, ¿no? De que si te dolía la muela, pues te daban tu clavo, ¿no? Claro, Sí, sí, y luego, los chiqueadores de como de cebolla o de con mi papa abuelita eran de de papa. papa o de cebolla, ¿no? Fíjate, ahorita el referente que tú dices con mi abuelita, Eso. ¿sí? Ahora, por ejemplo, en las comunidades hemos visto que cuando vamos a dar algún taller con los niños y con las niñas, muchos niños y niñas saben un montón de cosas, pero ellos no saben que saben. Y además de eso, ¿quién se los está, de algún modo, compartiendo ese conocimiento? Las abuelas y los abuelos. Uy, ese es un súper tema muy importante, me interesa mucho, la gente adulta mayor, a eso me dedico, y ellas son las centralizadoras de nuestra cultura, pero como pueden ver, es un tema apasionante, es muy bonito, muy importante, sobre todo muy importante. Así es que quédense con nosotras aquí en Tiempo de Mujeres, estamos con la maestra Marcela, Aguilar, y tu primer apellido es García. Quédense con nosotras, volvemos.
Bueno, pues estamos de vuelta aquí en su programa Tiempo de Mujeres, que ya vamos a cumplir 3 años de tener estas entrevistas maravillosas con gente, con nuestra invitada de hoy, Marcela García. Ella es una profesora, de la ENES, de la UNAM. Llegar a la UNAM no es nada sencillo, tener una maestría tampoco. Pero antes de que pasemos y retomemos la historia de la abuelita, por ahí me enteré que eres mamá y que también compaginaste tu vida profesional con la maternidad. ¿Qué tan difícil fue? Sí, fue muy difícil porque tuve un embarazo de alto riesgo. Uy. Y yo, en ese momento, mi esposo es yucateco, entonces yo me vine a Yucatán justo cuando estaba yo embarazada. Entonces sí fue muy complicado porque ahora sí, como dicen, eh, todo nuevo, ¿no? Marido nuevo, este, ciudad nueva. Hijo nuevo. Sí, ¿no? Y además, bueno, sí fue un cambio, fueron muchos cambios al mismo tiempo. Y bueno, además yo tenía muchísimas actividades. Yo daba clases en la UNAM, en México, en la Facultad de Economía, y ya tengo como, ya voy a cumplir 15 años en la UNAM. Y luego además, hacía la maestría y bueno, trabajaba. Entonces yo tenía muchísimas actividades. Entonces de repente llegar y estar como me hablaban mis amigas y me decían: "¿Cómo estás?", y yo: "Aquí empollando". Yo: "Aquí empollando", ¿no? Entonces me sentía, rara, fue para mí un cambio muy drástico de tener muchísima actividad, entonces sí como que caí en depresión y creo que eso me di cuenta hasta después, porque además yo no tenía con nadie con qué hablar, porque estaba empollando y estaba además me pusieron, en reposo. Entonces, sí, fue una etapa muy, muy complicada para mí. Cuando nació mi hijo también, porque yo así como decía: "Dios mío, oye, y ahora", yo después de que me metí a la liga de la leche y estuve toda así muy en mi rollo ahí de mamá de al 100 porque dije: "Bueno, quiero disfrutar, yo he viajado, he estudiado, ahora quiero también disfrutar la maternidad", porque es algo que yo he planeado, ¿no? Entonces, lo planeé y todo, ¿no? Pero no, la verdad sí me costó trabajo. Y mi hijo, yo decía: "Ay, Dios mío, ¿a qué hora cómo se apaga aquí este niño?". ¿A qué horas? A mí me decían que los niños se quedaban dormidos todo el día y él no. Entonces, yo sí, así como que me volvía loca. Me acuerdo todavía que unas vecinas salía yo pasé a mi hijo a ver si se calmaba, y lloraba él y lloraba yo. Entonces, una vecina me consolaba a mí y otra vecina consolaba a mi hijo, ¿no? Entonces, sí fue un proceso muy difícil, pero la verdad lo superé. Y la verdad adoro a mi hijo, siempre, para mí era un proyecto importante de ser mamá. Sí quería ser mamá, se fue planeado y fue deseado y todo. Así que, pues, y aún así fue difícil, ¿no? Entonces sí, Pero con un resultado feliz. Un hombre adulto actualmente, con una familia que finalmente hizo un gran esfuerzo para sacarlo adelante. Y esas son las historias que queremos rescatar en este espacio, cómo las mujeres en todos los ámbitos, nos partimos de alguna forma para cumplir con ese proyecto que teníamos, al menos las generaciones pasadas. Ahorita se está cambiando un poco a maternar con perrijos, como una nueva tendencia, pues, por los retos que implica la maternidad y la situación, global y los nuevos consumos culturales. Pero retomemos un tanto lo que tú me comentabas hace un momento del referente vital de la abuela, como una transmisora de la cultura y sobre todo una cultura que, va, pues, a los nietos, incluso a los bisnietos, y donde sin saberlo ellos conservan pues este legado cultural tan importante que tiene que ver con la madre tierra, con la naturaleza, con la vida animal. sí, eso me parece muy importante. De hecho, creo que es un gran tesoro que a veces dejamos, em que no lo visibilizamos y no lo valoramos de la manera adecuada, ¿no? Esta relación con la naturaleza, el respeto, la capacidad de asombro, por ejemplo, ¿no? El ver un pajarito, nacer, todo sin plumitas, cómo va creciendo. Esas son las maravillas, ¿no? Aunque con esta tecnología que a veces nos deshumaniza y nos da como yo le digo
la fast life, ¿no? En términos de decir que todo es rápido, rápido, rápido. Y entonces estamos tan apurados y tan acelerados que no logramos percibir y no logramos eh, como detenernos a esa mirada de esos milagros que se dan día a día, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues yo sí me dediqué un poco, no un poco, la verdad estoy metida al 100 a educación ambiental para la sustentabilidad, porque creo que esa es una respuesta. La ciencia tiene muchas respuestas a muchas cosas, pero no tiene esa respuesta a esa espiritualidad, a esa relación con la naturaleza, relación con los abuelos, ese respeto hacia los abuelos, hacia los animalitos, hacia una plantita, la empatía, el valor de la empatía, el valor de la convivencialidad, ¿no? Ahora, yo hasta a mí a veces me pasa, ¿no? Que estás comiendo con el celular y ya ni se hablan y dices tú: "¿Qué pasó? ¿Dónde nos perdimos?", ¿no? Ya, nos perdimos un poco con la pantalla, sobre todo, todavía no perdemos la capacidad de asombro. Las personas de nuestra generación tenemos esa gran nostalgia por los desayunos, las comidas y las cenas con los hermanos. Yo tuve 4 hermanos y era una convivencia donde, pues, cada quien apartaba, este pan dulce es mío, y le metías el dedo para que no se metieran con tu pan dulce, ¿no? Ese tipo de convivencias que uno recuerda de la hermandad, pues, se ha ido perdiendo desafortunadamente. Por otro lado, bueno, tenemos el acceso a una información también muy valiosa, muy enajenante, muy dependiente, muy adictiva, pero que finalmente, pues, tenemos que asumir y tratar de dirigir con una educación, hacia la tecnología y hacia el medio ambiente. Actualmente, ¿qué estás haciendo? Cuéntanos, porque sé que estás muy activa en comunidades y eso vas a tener que invitarme para ver si hacemos por ahí un algo particular. Pues Cuéntame. sí, bueno, yo imparto alguna materia ahí en la ENES, sí, y además tengo un servicio social que se llama Educación Ambiental para la Sustentabilidad en Comunidades Costeras y Rurales de Yucatán. La verdad, el proyecto ahora se llama así, se llamaba de otra forma porque empecé de otra manera, empecé en CISAL con una vinculación con las escuelas, luego de ahí me fui a un concurso de dibujo para niños y niñas con Magroven Action Project y con el doctor Luis Maldonado del Sinvestad, que me invita amablemente a participar en este proyecto de la conservación de manglares. Y es un concurso de dibujo, ¿no? Es a través del arte. Y no era un concurso de que ahí les va la convocatoria y ustedes mandan el dibujo, no. Era un concurso con otro espíritu, ¿no? Además de enfocado solo a comunidades pues rurales, ¿no? Porque son las que tienen menos oportunidades. Entonces, ahí estamos hablando de justicia socioambiental, ¿no? Entonces, que tengan el acceso, ¿no? A estos, nuevas metodologías pedagógicas o ecopedagógicas para conocer su entorno, para conocer desde otra mirada, ¿no? Porque lo conocen, lo saben y además nos enseñan un montón de cosas, porque la verdad yo con los niños he aprendido tantas cosas y pero es como ir como construyendo un conocimiento distinto entre varias miradas, ¿no? Claro. Entonces, esto es muy padre. Y la verdad es que a través del arte, que es el dibujo y talleres que nosotros impartíamos, dábamos esta información, esta mirada de los servicios socioecosistémicos de los manglares, de las dunas, de toda la parte costera y en especial de los manglares, ¿no? Y entonces ya los niños hacían su dibujo y el premio ahí se mandaba a Estados Unidos, que era esta Mangrove in Action Project, y ya había un calendario donde el premio era publicar su calendario a nivel mundial. Y varios niños y niñas de CISAL lograron el premio, ¿no? También de Celestún, participaron varias, comunidades, ¿no? Entonces fue muy bonito. Se acabó desafortunadamente el proyecto por falta de apoyos ya. Y entonces, pues, pero bueno, en ese inter que se acabó ese proyecto, nos empezaron a llamar y empezamos a participar en otras comunidades. Y bueno, fue que entonces dijimos comunidades costeras, ya no manglares, sino que costeras y, rurales también. Entonces, hemos ido a Yaxcabá, estamos trabajando en Pixá, en Tecó, en Santa María Chi, en Jalachó también hemos trabajado.
en Sitiá, por ejemplo, también. Y bueno, pues este proyecto se expandió, porque yo creo que es importante, no solamente nosotros como UNAM tenemos una responsabilidad social universitaria de reciprocidad, ¿no? Así es. De lo que la universidad nos da a nosotros como académicas, académicos, estudiantes y bueno, pues de devolverle a la población lo que nos da, que es nuestra formación, ¿no? Y entonces, bueno, nuestros talentos y nuestros saberes o lo que podamos retribuir, pues yo creo que es esta relación de reciprocidad que para mí es muy importante. Y entonces, pues, vamos a estas comunidades y hacemos talleres de educación ambiental, pero también estamos fortaleciendo toda el área educativa. Entonces, lo que hacemos es abrir como, lo que le llamamos ahorita bibliotecas comunitarias. Estamos Ujú. abriendo estos espacios y además con colaboración solamente ciudadana, porque nosotros no tenemos un peso. No nos da el apoyo más que la UNAM, y la UNAM, pues, no tiene financiamiento para los servicios sociales, ¿no? Entonces, realmente nos está apoyando la UNAM, y estamos abriendo ya abrimos una biblioteca comunitaria en Santa María Chi, junto con el Tecnológico de Mérida, nos unimos, hicimos una convocatoria para libros en nuestras comunidades universitarias y nos donaron libros. Entonces, también hay una participación ciudadana, ¿sí? No son libros nuevos, es cierto, pero son libros útiles y dignos, ¿no? Entonces, se donan a las escuelas. Perdón, bueno, también a las escuelas, también lo hemos hecho, pero también, en estos, proyecto de las comunidades, de lo que son las bibliotecas comunitarias, ¿no? Entonces, cuando no hay bibliotecas comunitarias, fortalecemos las bibliotecas de las escuelas De las también. escuelas. Entonces, bueno, es fortalecer esto. Y estas bibliotecas comunitarias, nuestra idea es que sea un espacio vivo, que no solamente sea para ir a revisar el libro, sino que podamos ofrecer a lo mejor una vez al mes, no somos tan ambiciosos, a lo mejor una vez al mes, una actividad de educación ambiental, otra plática, una película, que sean espacios vivos de cultura y también de educación ambiental, pero también de otros aspectos de finalmente la sustentabilidad. Nos está hablando no solamente de la parte de la naturaleza, sino también de esta parte que en las comunidades se da mucho esto de, pues, la violencia de género, ¿no? La cuestión también de bullying en las escuelas, también la cuestión económica, ¿no? Estamos incluso tenemos un taller que se llama Tejiendo Vida para las mujeres, y tenemos otro taller que se llama Reciclando Vida para jóvenes y también las mujeres jóvenes también. Y curiosamente, nuestras clientas ahorita, por ejemplo, en Santa María Chi, son puras señoras de la tercera edad. No me digas. Genial. Entonces, Para esto, y aquí si se dan cuenta, pues para quienes estudiamos las ciencias sociales, se aplica no solamente pues la multidisciplina, sino también la interseccionalidad, y esto implica pues que se reúnen la etnia, el género, la edad, con este edadismo donde discriminamos mucho a la gente mayor, y son personas, como decías, de la abuelita, ¿no? De tu abuelita, o de las abuelas, cómo son las que transmiten estos saberes tan importantes. Marcela, todavía tenemos, se oye muy feo, pero como que esperanza en los niños y niñas en las comunidades, logran entender, bueno, porque cuando uno vive en un espacio lo naturaliza, ¿no? Si estás en la ciudad, naturalizas los camiones, y si estás en el campo, naturalizas, los acvés y las lagunas, los cenotes. ¿Entienden, llegan a entender, esta necesidad de mantener el medio ambiente? yo creo que sí, 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 pero conocen, lo que pasa es que es un problema, yo creo que más de fondo en términos también del proceso por eso la educación intercultural es muy importante, Muy importante. porque hay un proceso de aculturación quizá moderno, por Claro, decirlo, por la modernidad, ¿no? Porque quiero ser moderno. la globa. Ajá, exacto. Entonces, yo le llamo, hay una autora ahí que me gusta mucho su concepto que le llama la Mac cultura,
¿no? Ah, ya. La macultura, ¿no? Entonces hay que estar a ser maculto para ser entonces moderno y Sí, ser estar progresista, integrado. estar integrado, exacto. Y yo creo que eso es lo que nos está ganando a los chicos y a las chicas de las comunidades. El celular es una cosa tremenda y por eso queremos y buscamos esta conexión y de tener un poquito de toda esta presión social y tener un poquito de resistencia por ahí estos, ¿no? Y los niños, como te decía, saben y las niñas saben de muchas cosas y tienen conciencia de muchas cosas. De hecho, en un taller que tuvimos recientemente en una comunidad costera, una niña en las propuestas, porque nosotros terminamos con qué pueden hacer ellos desde su edad, ¿no? Porque todos somos tomadores, todos y todas somos tomadores de decisiones. Claro, Hasta una niñita de 1 año, 2 años, claro. que agarre una cosita, una paletita y lo tira al piso, ya estamos tomando una decisión ahí, ¿no? Entonces, eso es algo que yo remarco mucho en ellos y en ellas, ¿no? Y ellos decían: "Que eduquen a los adultos". Cuando leí eso, me quedé así choqueada, ¿no? Que eduquen a los adultos, ¿no? Entonces, fíjense la importancia de lo que están diciendo los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante eso. Entonces, creo que, los niños, las niñas, las jóvenes necesitan estos espacios de poder expresarse y además también de compartir puntos de vista y compartir otros saberes, ¿no? Entonces, ellos se dan cuenta, algún taller que hice sobre pesca sustentable, una niña muy enojada cuando puse una actividad para un poco entender esto de la sustentabilidad, la niña muy molesta dice: "Es que a ustedes los único que les importa es el dinero, eso es lo único que les importa". Entonces, también fue cosa así, ¿no? O incluso en el taller de las señoras, que yo decía: "Bueno, yo les voy a conseguir un espacio para que vendan lo que hagamos acá con reciclados, etcétera, para venderlo". Y me decían: "No, es que no nos interesa vender. Ellos lo que quieren es un espacio para convivir, Claro. para hacer cosas, para platicar, un espacio de mujeres donde puedan compartir, donde puedan convivir". Y la verdad también eso me desarmó, porque yo siempre estoy muy preocupada por lo del incentivo económico, porque luego se escucha mucho esto, ¿no? Pero cuando me dijeron: "No", pues la verdad yo me relajé y dije: "Qué padre, ¿no? Qué padre". Qué padre que el interés a la mejor es una comunidad más tranquila, con otros aspectos, menos, digamos, apremiantes. Entonces, dije: "Bueno, hay diferentes situaciones y hay que adaptarse a ellas", ¿no? Definitivamente. Y además, la cuestión de las generaciones, déjame comentarte que hace como 6 años, hice un estudio con jóvenes universitarias para ver su proyecto de vida y expectativas a futuro. Y para mi sorpresa, solamente mujeres universitarias, con carrera concluida o en posgrados. Y para mi sorpresa fue muy claro el modelo de las mujeres. Menos maternidad, más maternidad con o sin pareja, ¿sí? Más perrijos también, pero con un claro proyecto, de vida futuro que implica, concluir estudios, estudiar posgrados, trabajar, viajar y más adelante tener, pues, una propiedad, etcétera. Eh, lo que más me llamó la atención es que es una generación que está enojada con nosotros, con nuestra generación, porque a nosotros nos inculcaron mucho la movilidad social, ¿no? El esfuérzate, supérate a ti mismo, consigue lo que quieres, no esperes nada de nadie, y nos centramos mucho en esta movilidad social. Los jóvenes ya no tienen ese proyecto. Claro, no tienen las carencias que tuvimos en nuestra generación, ¿no? Y que siempre anhelamos, como los consumos, todos estos consumos que realmente ahora son verdaderamente, un tóxico para la sociedad, pero que me demostró que las jóvenes están pensando en el medio ambiente, en comer sano, en controlar su maternidad o su no maternidad, la elección de la no maternidad. Es decir, son generaciones que están también abiertas y enojadas, lo que tú comentas ahorita con lo que hicimos generaciones pasadas. Pero fíjate que
por eso decía que es importante tener también estos espacios de comunicación, de intercambio, porque yo recuerdo que una vez yo venía platicando, creo que mi hijo era más pequeño, mucho más pequeño, porque todavía lo traía yo en la escuela y estaba yo ahí despotricando que los jóvenes y ya sabes, ¿no? La clásica rollo de que antes era mejor y esas cosas, ¿no? Que les choca. Ajá, que les choca y bueno, a partir de ahí ese discurso se me acabó, porque me dice: "Mamá, ¿y por qué tanto te quejas? Ve el caos que nos están dejando ustedes". Y yo así como que me dejó así helada. Nos dejan heladas estas nuevas generaciones, pero espérense un momentito, denos un minuto, volvemos aquí en Tiempo de Mujeres. Vamos a hacer una pausa. Estamos de vuelta, una vez más con nuestra invitada especial. Ella es la maestra de la ENES UNAM, Marcela García Aguilar. Marcela, esto del medio ambiente, y las juventudes, las diferencias intergeneracionales, pues, a veces nos dan la bofetada, como comentábamos hace un momento, donde nosotras nos quejamos mucho porque tiempos pasaron, fueron mejor, pero estos jóvenes también nos están enseñando la diferencia, ¿no? No hay que perder la esperanza, no hay que perder la motivación. Y ahorita entre cámaras, en el corte me comentaba, que de alguna forma, si no nos comprometemos, si no nos activamos como siendo activistas públicos o en lo privado, todos somos activistas, ¿no? Desde el momento en que separamos la basura o no en casa, si reciclamos o no en casa. La cultura del reciclaje, por ejemplo, ya se convirtió en toda una moda, ¿no? En toda una ecomoda, y uno ya no puede tirar la basura así, y uno hace su composta. En fin, vamos cambiando algunas cosas y, bueno, muchos países, hablábamos de Colombia ahorita, tiene muchos adelantos en este tipo de proyectos, sustentables, como en muchos otros países. Háblanos de qué sigue en tu trabajo, qué proyectos tienes, y por dónde irían las recomendaciones, pues, también en el ámbito, gubernamental, porque, pues, aquí tenemos una Secretaría del Medio Ambiente que está a cargo de una mujer, y todavía hay muchos retos que tenemos que trabajar para Yucatán. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Sí, bueno, pues nuestro estado tiene una biodiversidad, es maravillosa, ¿no? Y que eso implica mucha responsabilidad, además, ¿no? Y bueno, pues ya estamos teniendo problemas severos con el agua, ya estamos teniendo problemas, también la deforestación es importantísima, ¿no? La contaminación también de lo que les decía, el agua no es solamente la disponibilidad, sino los niveles de contaminación. Ya un académico del CINVESTAB hablaba de que en esta zona del anillo de cenotes, mujeres, en especial mujeres, con altos índices de cáncer cérvico-uterino debido a esta situación. Entonces, creo que eso es algo que hay que llamar la atención. Nosotros como mujeres también eso es importante, ¿no? Y bueno, pues, muchas cosas en las que tenemos que trabajar, la destrucción de manglares, también por esta, creciente deforestación con estas inmobiliarias, ¿no? Este boom de inmobiliarias y una forma impresionante de, entre comillas, "desarrollo", aunque yo por ahí conozco una frase que dice que si destruye, entonces no es desarrollo, ¿no? Entonces tenemos que repensar, y yo creo que en este día, que fue ayer el Día Mundial de la Educación Ambiental, justo ese es el objetivo, ¿no? De concienzar, de reflexionar, de otra forma de estar en este planeta, de otra forma de convivir con la naturaleza para conservar lo que tenemos. Y si no conocemos la trama en la que se sustenta la vida, entonces no estamos entendiendo nada, ¿no? Entonces, este consumo exacerbado, eh, los recursos naturales no son mercancías, no son cosas, sino es de lo que dependemos, ¿no? Entonces, si no cuidamos nuestra casa, entonces no tenemos otra. ¿No? Aunque por ahí algunos, tecnólogos o digan que por ahí nos vamos a ir a Marte, pues seguramente algunos que tengan mucho dinero, porque los demás nos vamos a tener que quedar aquí En esta tierrita. en esta tierrita, entonces más nos vale
que cuidemos lo que tenemos, ¿no? Y que tenemos, y además también en términos no solamente porque lo aprovechamos y porque dependemos de ellos, sino porque también los animales, las plantas también como nosotros tienen derecho a existir, tienen derecho a tener agua limpia, a tener aire limpio. O sea, nosotros no somos dueños de este planeta. Compartimos el planeta con otras especies y tenemos también que pensar en ellas. ¿Cuántas veces ustedes salen a la calle y ven una zarigüeya muerta, un tlacuache ahí, perdón, la zarigüeya o zorro acá, todo apachurrado, un toloc, un ave colisionada, sapos, ahora que hubo esta temporada de lluvia, los sapos todos ahí apachurrados. Creamos una infraestructura para nuestras necesidades y no pensamos en las necesidades de la fauna silvestre. Así es. Y has tocado un tema muy importante que tiene que ver además con lo que es, y tenemos que decirlo claramente, las políticas públicas. Y tenemos, así como muchos faltantes en nuestro país, exceso de desarrollo en algunos ámbitos que tal vez no son tan necesarios, pero tenemos un problema para Yucatán muy serio y tiene que ver con estos desarrollos inmobiliarios. Y aquí hay una violencia sistémica contra el medio ambiente porque existen empresarios, autoridades, políticos, particulares, gente del campo, que está vendiendo, que está transando a los campesinos, que se está vendiendo de manera hasta 2 o 3 veces, en estos desarrollos, inmobiliarios. Se está vendiendo Yucatán como pan caliente porque somos el estado más seguro del país, tenemos una ciudad maravillosa, tenemos ya el número uno en la gastronomía en Iberoamérica, es decir, Yucatán se está vendiendo, con mucho gusto pues, en todo el país. Y esto ha generado una depredación brutal por parte de las inmobiliarias que supuestamente deberían de tener, pues, los procesos para la transformación del agua y no contaminar el manto freático, pero sobre todo deberían de tener el compromiso. Debe estar en la reglamentación, pero dudo que lo hagan, de restaurar en otros ámbitos, ¿no? En otras regiones, la depredación que se hace con todas estas nuevas construcciones. Tenemos más de 62, 65 mil casas sin ocupar y aún así seguimos construyendo porque la mejor forma de inversión ha sido, como dice mi esposo, enterrar el dinero. Es decir, comprar, comprar propiedades. Obviamente como familia uno ve una inversión, pensar en los hijos a futuro, o pensar en nuestra vejez, teniendo una propiedad más, pero lo único que se está provocando es, pues, mayor migración, que a muchos, no les gusta, otros tenemos que aceptar la idea de una interculturalidad en una ciudad como Mérida, donde, pues, aquí 2 migrantes están frente a ustedes, migrantes ya muy yucatecas, ¿no? Madres y abuelas, en mi caso, de yucatecos. Esta es una tierra bendita para nosotros, hay que trabajar por ella, hay que defenderla, y lo que está sucediendo ahorita es algo muy grave. Sí, sí, sobre todo esto defenderla. Y recuerden que uno de los principales, digamos, causas de deforestación, de todo, es el cambio de uso de suelo. Claro, eso es, y eso lo vemos en la costa, lo vemos en la ciudad, lo vemos en las zonas rurales. Yo que trabajo en comisarías, ahorita estoy trabajando en varias, pues es impresionante la cantidad de veces que cuando ves ya por acá un nuevo inmobiliario, luego ves por acá, y ahora salió, y tú dices, pero si, ¿de dónde? No, no estaba. Entonces sí es impactante y además yo he platicado con la gente y la verdad es indignante ver esta forma de operar de estas inmobiliarias, de separar a la gente, de dividirla a través de comprar autoridades, a la mejor de comisarios, ejidales, municipales, para hacer una división y entonces empezar a hacer todo así. Falsificar firmas, vender varias veces. Así es. Entonces, es indignante, ¿no? Es indignante y además esto a futuro, no a futuro, porque ya hay un problema aquí fuerte y también hay un problema fuerte ya. Hay una guerra del agua. No se dice,
porque es políticamente incorrecto. Pero hay una guerra por el piso, o sea, por el suelo. O sea, hay una definición que me gusta mucho de Barkin, del doctor Barkin, que es economista de la UAM, que habla del desarrollo sustentable y dice que es una lucha por los recursos naturales. Y eso es, por el suelo, por el agua, ¿no? Entonces, pensemos en que la madre tierra es la que nos da a comer. El dinero no se come, ¿no? Eso me acuerdo mucho en una comunidad en donde decían, ponían dinero y decía, a ver, cómaselo, ahí está el dinero, cómaselo. Que crezcan los árboles. Y así. Además, esas campañas de árboles que siembran arbolitos de este tamaño, que no son ni locales, que además nadie los riega. Y bueno, compara el arbolito que estás sembrando, ¿cuántos años va a tener que pasar para que te dé el servicio ecosistémico que te da un árbol que tiene 50 años? ¿Cuánto? Que los árboles filtran el agua, que los árboles que evitan la erosión, que los mantos freáticos. O sea, hay tantas cosas que desconocemos y que yo creo que sería importante que conociéramos para poder realmente saber por qué tenemos que cuidar. Hasta el monte que está ahí, ¿por qué tenemos que cuidarlo? Porque tiene una función, tiene una función. No está ahí nada más porque sí, porque tiene una función. Y de esa función dependemos nosotros, depende nuestra salud, depende que tengamos agua, que tengamos oxígeno, que tengamos muchas cosas, alimento, biodiversidad, los pajaritos que son dispersores de semillas, muchos animales también son dispersores de semillas que nos dan esta gran biodiversidad. Así es Tenemos que todo. conocerlo. Tenemos que conocerlo, es una cadena donde pues es todo un ecosistema y hay que seguirlo trabajando. Y aquí, pues bueno, mientras tengamos autoridades y toda una cadena, se le llama de corrupción respecto a nuestro medio ambiente, ¿de qué van a servir que personas profesionales hagan el esfuerzo de ir a Yashkaba para hacer un taller y reunir libros para que los niños tomen conciencia? Cuando el día de mañana el presidente municipal en turno, junto con políticos y empresarios locales, con anuencias de las autoridades más altas, vengan y digan, pues este círculo de cenotes ahora es propiedad privada. Todo se está vendiendo en Yucatán, ojo. Y pues al menos lo que podamos hacer desde la casa, hagámoslo. Enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos y empezar por nuestros propios consumos y forma de pues manejar los desperdicios. Sí, y otra cosa que quisiera agregar que me parece muy importante es que la educación ambiental para la sustentabilidad es la verdad no se le ha valorado como debería de ser. Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros somos un grupo, como decías, interdisciplinario, ¿no? Hay voluntarios que son ecólogos, hay manejadores de zonas costeras, hay de desarrollo y gestión intercultural, hay de ciencias de la tierra, ¿no? En mi caso, yo que soy como un libro dorado, ¿no? Entonces, hay muchas miradas, tiene que ser interdisciplinario porque estamos viendo estas conexiones de los ecosistemas y que además de esto, los ecosistemas, nosotros somos parte de este ecosistema, eso que nos debe de quedar claro, ¿no? Pero, y la academia tampoco se le da importancia a la educación ambiental. La verdad hay mucho desconocimiento también en la academia, no se le presta atención, creen que es como para cosas para niños nada más y no, la educación ambiental es muy amplia, es muy variada, tiene alcances inimaginables que yo creo que no logran entender. Y bueno, pues si la academia, también tiene, sus asegúnes ahora, no, o sea, no hay apoyos para este tipo de proyectos, no hay. Esto sí, esto nos lleva a algo muy importante, si me permites, para concluir, también tiene que haber asignación de recursos con perspectiva de medio ambiente. Si no hay el interés político ni los recursos, ¿qué vamos a poder hacer más que estas pequeñas semillas? Se nos ha acabado el tiempo, ha sido un súper placer tenerte con nosotros, Marcela, la maestra Marcela, que trabaja en la ENES UNAM y que está trabajando mucho como activista por el medio ambiente. Muchas gracias, Marcela, ha sido un placer. Igualmente, un gusto para todos y todas. Gracias. Nos vemos la próxima semana con una invitada interesante más aquí en su programa Tiempo de Mujeres.